Saludos, guerreros estoicos. En esta nueva entrega de Viviendo con Virtud, nos sumergiremos en la lección 2 del estoicismo, aceptar lo inevitable. Recordemos la lección anterior, donde exploramos cómo la virtud puede ser nuestra brújula en la vida diaria. Ahora abordaremos un tema fundamental: aprender a aceptar con valentía aquello que no podemos cambiar. Esta lección nos enseña que en la aceptación radica un poder transformador, liberándonos del sufrimiento innecesario y brindándonos una herramienta para enfrentar desafíos con calma y determinación. ¿Qué significa aceptar lo inevitable? En el corazón de la filosofía estoica, la aceptación va más allá de la resignación pasiva. Significa abrazar la realidad con valentía, reconocer lo que no podemos cambiar y encontrar fortaleza en ello. La aceptación activa nos invita a soltar la resistencia ante eventos inevitables, permitiéndonos dirigir nuestra energía hacia lo que sí podemos controlar, nuestras respuestas y acciones. Al comprender esta distinción, nos embarcamos en un viaje hacia la liberación emocional y la claridad mental. Al profundizar en la aceptación, descubrimos que no se trata de rendirse ante la adversidad, sino de abrazarla con una perspectiva renovada. La aceptación no implica pasividad. Más bien, nos capacita para enfrentar la realidad con valentía y encontrar soluciones constructivas. Es un recordatorio de que, aunque no tengamos el control sobre todos los eventos de la vida, sí podemos controlar nuestra actitud hacia ellos. La resistencia a lo inevitable a menudo actúa como un catalizador del sufrimiento. Cuando nos aferramos obstinadamente a la idea de cambiar lo inmutable, generamos un malestar que podría evitarse. Exploraremos casos cotidianos donde la resistencia se convierte en una fuente de dolor y cómo la filosofía estoica nos insta a examinar nuestras interpretaciones de los eventos para liberarnos del sufrimiento innecesario. Al comprender que el sufrimiento no proviene de los eventos en sí, sino de nuestras reacciones a ellos, podemos empezar a cambiar nuestra relación con las circunstancias inevitables. La resistencia a lo inevitable a menudo actúa como un catalizador del sufrimiento. Cuando nos aferramos obstinadamente a la idea de cambiar lo inmutable, generamos un malestar que podría evitarse. Exploraremos casos cotidianos donde la resistencia se convierte en una fuente de dolor y cómo la filosofía estoica nos insta a examinar nuestras interpretaciones de los eventos para liberarnos del sufrimiento innecesario. Al comprender que el sufrimiento no proviene de los eventos en sí, sino de nuestras reacciones a ellos, podemos empezar a cambiar nuestra relación con las circunstancias inevitables. Profundizando en este concepto, examinaremos cómo la resistencia no solo contribuye al sufrimiento emocional, sino que también puede afectar negativamente nuestra salud mental y física. A través de ejemplos detallados, veremos cómo las interpretaciones que hacemos de situaciones inevitables impactan directamente en nuestro bienestar, resaltando la importancia de desarrollar una mentalidad que nos libere de ese peso innecesario. Profundizando en este concepto, examinaremos cómo la resistencia no solo contribuye al sufrimiento emocional, sino que también puede afectar negativamente nuestra salud mental y física. A través de ejemplos detallados, veremos cómo las interpretaciones que hacemos de situaciones inevitables impactan directamente en nuestro bienestar, resaltando la importancia de desarrollar una mentalidad que nos libere de ese peso innecesario. Ejemplo 1. La pérdida de un objeto personal. Imaginemos perder un objeto de valor sentimental, como un regalo significativo. La interpretación habitual podría ser la desesperación y el malestar, generando sufrimiento adicional. Desde la perspectiva estoica, la filosofía nos insta a examinar nuestra interpretación de la pérdida. En lugar de verla como una tragedia insuperable, podemos ajustar nuestra perspectiva, reconociendo que los objetos son efímeros y que el valor real radica en la conexión emocional, no en la posesión física.
Este cambio de interpretación impacta directamente en nuestro bienestar al liberarnos del sufrimiento innecesario asociado con la pérdida material. Ejemplo 2. Cambios inesperados en el plan diario. Supongamos que teníamos planeado un día al aire libre, pero una repentina tormenta lo arruina. La interpretación convencional podría ser la frustración y la irritación. Desde la filosofía estoica, nos instan a examinar cómo interpretamos este cambio. En lugar de verlo como una interrupción injusta, podemos ajustar nuestra perspectiva, reconociendo que la naturaleza es impredecible. Al hacerlo, liberamos nuestra mente del estrés y la decepción, permitiéndonos disfrutar de la lluvia como parte del fluir natural de la vida. Estos ejemplos ilustran cómo nuestras interpretaciones influyen directamente en nuestro bienestar emocional. La filosofía estoica nos ofrece herramientas para examinar y ajustar esas interpretaciones, permitiéndonos vivir con una mentalidad más resiliente y liberada del peso innecesario de la resistencia y el sufrimiento. La aceptación se revela como una herramienta poderosa de liberación. Al soltar la resistencia, nos permitimos fluir con la corriente de la vida en lugar de luchar contra ella. Imaginemos la aceptación como una corriente de un río que nos lleva suavemente, brindándonos la libertad de adaptarnos y encontrar un camino constructivo. Examinaremos cómo esta actitud liberadora no solo reduce el sufrimiento, sino que también nos permite canalizar nuestra energía hacia aspectos que podemos influir, marcando la diferencia en nuestra calidad de vida. La actitud liberadora de la aceptación actúa como una llave maestra que desbloquea un sinfín de posibilidades para mejorar nuestra calidad de vida. Veamos cómo este proceso se desarrolla. Al aceptar lo inevitable, evitamos el sufrimiento innecesario derivado de la resistencia. La resistencia crea una lucha interna contra la realidad, generando estrés, ansiedad y desesperación. La aceptación, en cambio, nos libera de esta carga emocional. Nos permite dejar de lado la lucha contra lo que no podemos cambiar, permitiéndonos vivir en paz con la realidad tal como es. Esta reducción del sufrimiento no solo impacta nuestra salud mental, sino que también se refleja en nuestra salud física y emocional. Al liberarnos del sufrimiento innecesario, la aceptación nos brinda una reserva de energía positiva que podemos canalizar hacia aspectos que sí podemos influir. En lugar de gastar nuestra energía en resistirnos a situaciones inalterables, dirigimos ese poder hacia acciones que mejoran nuestra vida. Este cambio en la orientación de la energía puede manifestarse en diversas formas, como la búsqueda de soluciones creativas, el establecimiento de metas alcanzables o la dedicación a actividades que nos brindan satisfacción y felicidad. La aceptación, por lo tanto, no solo nos libera, sino que también nos empodera para ser agentes activos en la construcción de nuestra propia felicidad. Canalizar nuestra energía positiva hacia aspectos que podemos influir tiene un impacto directo en la calidad de vida. En lugar de sentirnos impotentes frente a situaciones inevitables, nos convertimos en arquitectos conscientes de nuestro bienestar. Este enfoque proactivo nos permite enfrentar desafíos con una mentalidad de solución en lugar de victimización. La calidad de vida mejora no solo porque evitamos el sufrimiento, sino porque estamos contribuyendo activamente a nuestro propio florecimiento. En resumen, la aceptación no solo reduce el sufrimiento liberándonos de la resistencia, sino que también nos capacita para canalizar nuestra energía positiva hacia áreas que mejoran significativamente nuestra calidad de vida. Este proceso transformador nos posiciona como protagonistas de nuestra historia, capaces de enfrentar la realidad con serenidad y construir una vida plena y significativa. Al profundizar en la idea de la liberación a través de la aceptación, exploraremos cómo este proceso nos permite no solo adaptarnos a las circunstancias, sino también aprender de ellas.
La aceptación activa nos capacita para extraer lecciones valiosas de situaciones inevitables, transformando incluso los momentos más desafiantes en oportunidades de crecimiento y autodescubrimiento. La teoría estoica cobra vida cuando enfrentamos las diversas adversidades que la vida nos presenta. Desde las pequeñas contrariedades hasta los desafíos más significativos, la clave radica en aplicar la aceptación activa en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos hacer frente a la pérdida, adaptarnos a cambios inesperados o enfrentar limitaciones con una actitud de aceptación? Examinemos casos concretos para ilustrar este proceso. Imagina enfrentar la pérdida de un empleo que considerabas seguro. La aceptación activa no implica resignación pasiva, sino un reconocimiento consciente de la realidad. En este contexto, podríamos explorar cómo redirigir nuestra energía hacia la búsqueda de nuevas oportunidades, enfocándonos en lo que podemos controlar, nuestras acciones y nuestra actitud frente al cambio. En el escenario de cambios inesperados, como una mudanza repentina, la aceptación activa se traduce en adaptabilidad. A través de ejemplos concretos, podríamos analizar estrategias para gestionar estas transiciones, abrazando la oportunidad de explorar nuevos entornos y establecer conexiones. Frente a limitaciones como la enfermedad o las restricciones personales, la aceptación activa nos invita a encontrar significado y crecimiento en medio de la adversidad. Ejemplos prácticos podrían incluir testimonios de individuos que, a pesar de enfrentar limitaciones físicas, han transformado estas barreras en oportunidades para desarrollar fuerza interior y resiliencia. Proporcionaremos herramientas prácticas derivadas de estos ejemplos concretos, brindando a los espectadores instrumentos tangibles que pueden aplicar directamente en sus propias vidas. Así, la teoría estoica se convierte en una guía activa para la acción, demostrando que la aceptación no solo es una filosofía abstracta, sino una herramienta valiosa para enfrentar los desafíos diarios con sabiduría y fortaleza interior. Llevar la actitud de aceptación a desafíos mayores implica valentía y determinación. Exploraremos historias inspiradoras de figuras históricas o contemporáneas que han demostrado este coraje al enfrentar eventos inevitables con una actitud estoica. Estas narrativas no solo ilustrarán la aplicabilidad de la filosofía estoica en situaciones extremas, sino que también inspirarán a los espectadores a cultivar una mentalidad resiliente y valiente frente a sus propios desafíos. Una historia que resalta la aplicación práctica de la aceptación activa es la vida de Séneca, el filósofo estoico del Imperio Romano. Séneca, quien fue asesor del emperador Nerón, enfrentó el desafío de perder su posición y, en última instancia, su vida. Ante la inevitabilidad de la persecución política, Séneca no resistió con amargura, sino que abrazó su destino con serenidad y filosofía. Su aceptación no solo se reflejó en su muerte tranquila, sino que también inspiró a generaciones posteriores a encontrar fortaleza en las circunstancias más difíciles. En el contexto contemporáneo, la historia de Viktor Frankl, un psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, ilustra de manera impactante la aplicación de la aceptación activa. A pesar de enfrentar horrores inimaginables en Auschwitz, Frankl encontró una profunda verdad. Aunque no pudiera cambiar las circunstancias, sí podía elegir su actitud frente a ellas. Esta actitud estoica no solo le permitió sobrevivir, sino que también fue la base de su obra, El hombre en busca de sentido, donde explora cómo la aceptación puede ser un faro incluso en las situaciones más oscuras. Estas figuras no solo enfrentaron desafíos con calma, sino que también utilizaron la aceptación como un catalizador para la resiliencia y el crecimiento personal. En el caso de Séneca, su capacidad para aceptar la pérdida del poder no solo evitó el sufrimiento innecesario, sino que también le permitió enfrentar su destino con calma.
En situaciones límite, la aceptación se convierte en un ancla emocional que nos impide ser arrastrados por las mareas del dolor y la desesperación. Séneca, a pesar de la persecución y su trágico fin, dejó un legado filosófico que ha resistido el paso del tiempo. Frankl, al encontrar sentido incluso en las condiciones más deshumanizadoras, demostró que la aceptación puede ser la semilla de la transformación personal y la resiliencia ante la adversidad. En esta travesía a través de la lección 2 del estoicismo, hemos explorado la poderosa práctica de aceptar lo inevitable. Recordemos que la aceptación no es rendición, es un acto valiente que nos libera del sufrimiento innecesario y nos permite dirigir nuestra energía hacia aquello que sí podemos controlar. Al adoptar esta filosofía, no solo fluimos con la corriente de la vida, sino que también descubrimos una valiosa lección, que en la aceptación activa reside una fuerza transformadora. En nuestra cotidianidad, enfrentamos situaciones que escapan a nuestro control. Desde cambios inesperados hasta pérdidas ineludibles, la vida nos desafía constantemente. Sin embargo, al abrazar la realidad con valentía, descubrimos un camino hacia la calma y la fortaleza interior. La aceptación nos capacita para aprender de cada experiencia, incluso de aquellas que inicialmente podríamos considerar adversas. En este viaje, recordemos que la aceptación no solo es un acto hacia afuera, sino también un regalo que nos damos a nosotros mismos, permitiéndonos vivir con una paz que trasciende las circunstancias. Así, invito a cada guerrero estoico a reflexionar sobre cómo la aceptación puede convertirse en una herramienta esencial en su viaje de autodescubrimiento. En lugar de resistirnos al fluir de la vida, abracemos la realidad con valentía y descubramos el poder transformador que se encuentra en cada momento. Adoptemos la aceptación como un faro que guía nuestras acciones y respuestas, recordando que en cada desafío yace una oportunidad para crecer y cultivar una fortaleza interior inquebrantable. Sigamos adelante, guerreros, en este viaje hacia una vida vivida con virtud y aceptación activa.